Me llamo Riley, tengo 28 años y vivo y trabajo en Austin, Texas. Jamás imaginé despertar en una habitación de hospital completamente blanca, con las piernas inmovilizadas por estructuras metálicas, y el pitido monótono del monitor cardíaco rompiendo el silencio brutal. Pero lo que más me dolía, no eran los huesos rotos, ni la cicatriz que me cruzaba el abdomen. Lo que me desgarró por dentro fue escuchar la voz despreocupada de mi madre en el buzón de voz. Pero antes de continuar y escuchar la voz de mi madre, dale like al vídeo y suscríbete al canal para no perderte ninguna de las próximas historias. Ahora sí, vamos con lo que me dijo mi madre. Hola, cariño. Soy mamá. Tu papá y yo ya estamos en el aeropuerto. A punto de abordar nuestro vuelo a Florencia con Connor. El doctor dijo que estarías en el hospital un buen tiempo, así que supusimos que no hay mucho más que podamos hacer. No nos llames mientras estemos en Europa, las tarifas de roaming son muy caras. Que te mejores. Ah, y gracias por la tarjeta de crédito. La usé para comprar los pasajes. Ciao. Tiré el celular sobre las sábanas. Mis manos temblaban, no por fiebre ni por dolor, sino porque acababan de romperme el corazón. Tan solo 2 días antes, un camión me embistió en un cruce mientras volvía a casa después de un turno nocturno. No recuerdo el impacto. No recuerdo la sangre ni las sirenas. Solo las luces frías del quirófano, y la sensación helada de la máscara de oxígeno en mi rostro. Estuve inconsciente casi 3 días. Y cuando desperté, sentí que todo mi cuerpo estaba hecho añicos. Mis piernas estaban estabilizadas con varillas de titanio, como si fueran vías de tren. Los pulmones me ardían por la acumulación de líquido. El doctor me dijo que necesitaría al menos 4 meses para volver a caminar, sin contar las incontables sesiones de fisioterapia. ¿Dónde están mis padres? Le pregunté a la enfermera. Ella vaciló un momento. Vinieron mientras seguías inconsciente. No dejaron ningún mensaje. Intentamos llamarlos, pero no logramos contactarlos. Hice 3 llamadas. Todas fueron directo al buzón. No fue hasta la mañana siguiente que escuché ese mensaje de voz de mi madre. Tan corto, tan ligero, pero me cortó por dentro como una navaja. Connor, mi hermano menor, siempre fue tratado como algo frágil, precioso. Abandonó la universidad, tuvo problemas con los estudios y, a sus 25 años, aún vivía en el sótano de mis padres, jugando videojuegos y emprendiendo negocios con el dinero que yo enviaba todos los meses. Y yo, ingeniera de software, independiente desde los 21, seguía mandando dinero para ayudar a pagar sus deudas, el coche familiar, incluso la membresía del club de golf de mi papá. Ahora ellos estaban en Florencia, posando frente al Duomo, comiendo pasta con copas de vino tinto de $100, usando la tarjeta que yo abrí para comprar sus boletos en clase ejecutiva. Y yo estaba aquí, sola, sin una sola llamada genuina de preocupación. La risa de ese mensaje de voz me revolvió el estómago. Mi madre se reía. Connor se reía. Y yo tragaba las lágrimas para que las enfermeras no vieran lo rota que estaba. Cuando la doctora Clara entró a revisar mis signos vitales, ya no pude contenerme. Me quebré en llanto, con todo el cuerpo temblando, y le susurré como si estuviera confesando un crimen. Se fueron a Italia. Me dejaron aquí. Clara dejó la carpeta a un lado y se sentó junto a mi cama, con los ojos cargados de incredulidad. Llevo casi 18 años siendo doctora, dijo con voz baja. He visto todo tipo de familias. Algunas acampan en los pasillos por semanas. Otras vienen una vez y desaparecen. Pero irse de viaje a Europa justo después de que su hija casi muere, eso no lo había visto nunca. Solté una risa seca y amarga. Y dijeron que estaría bien porque hay enfermeras. Porque no hay nada más que puedan hacer. El aire se volvió pesado. Ya no sentía el dolor en las piernas, solo un peso inmenso en el pecho, como si algo dentro de mí se estuviera derrumbando. Fuera de la habitación, escuché una voz suave. Ya despertó. Le traje el desayuno. Volteé la cabeza y me limpié el rostro. No quería que nadie me viera así. Pero en lo profundo de mí, algo se volvió cristalino, irrefutable. Me habían traicionado.
No por un accidente repentino, sino por las personas a las que alguna vez llamé familia. Desde fuera, mi familia parecía ejemplar, admirable. Mi padre, James Whitaker, director de una escuela pública en San Antonio. Mi madre, Lorraine, dueña de una florería conocida por sus elaborados ramos de bodas. Siempre estaban en los eventos comunitarios, tomados de la mano, sonriendo con los vecinos, y jamás faltaban a la iglesia los domingos. Y yo era la hija confiable. La que aprendió a cocinar cuando mamá estaba ocupada con pedidos. La que hacía la tarea mientras papá discutía con otros profesores durante la cena. La que se quedaba callada cada vez que Connor era descaradamente preferido. Nunca olvidaré mi cumpleaños número 16. Mamá me prometió cerrar la tienda temprano y llevarme a mi restaurante favorito. Sería la primera salida en meses. Me puse un vestido nuevo y me senté en el sofá, esperando. Pasaron más de 2 horas hasta que recibí un mensaje seco. Perdón, cariño. A Connor lo llamaron para un partido de último momento. No puedo faltar. Cené sola unos fideos instantáneos. El pequeño pastel que yo misma había encargado seguía intacto sobre la mesa, porque sabía que si no me ocupaba de él, nadie lo haría. Connor me lleva 3 años. Es alto, guapo, bueno en el baloncesto, y pésimo en todo lo demás. Tuvo problemas en la escuela, cambiaba de novia cada mes. Abandonó la universidad en su primer año porque el ambiente no era el adecuado. Y siempre fue descrito por mis padres como un alma que todavía está encontrando su camino. Mientras tanto, yo ingresé a Georgia Tech con una beca completa en STEM. Mamá me dijo una vez: claro que te fue bien, pero tu hermano es el que de verdad me preocupa. Papá solía decirle a los vecinos. Mi hija fue contratada por una gran empresa tecnológica en Austin. Pero ni siquiera asistió a mi graduación. ¿La razón? Connor perdió las llaves del coche, y papá tuvo que manejar 3 horas hasta Houston para buscarlo. Aprendí a no esperar nada. Nunca vinieron a mis ceremonias de premios académicos. Nadie me recogió tras la cirugía de las muelas del juicio. Me acostumbré a estar detrás de la cámara, tomando fotos en los torneos de Connor, para luego verlas yo sola, bajo el brillo tenue de mi celular. Cuando empecé a trabajar en una fintech, me mudé a Austin y me hice cargo de todo. Alquiler, seguros, impuestos. Y aún así, cada mes mandaba al menos $2,000 a casa. Pagaba el coche de mis padres, ayudaba con los gastos del hogar, reparaciones, suplementos articulares de papá, incluso capital para los proyectos de Connor. La primera vez que envié dinero, mamá me llamó llorando. Nadie me había ayudado así. Estoy tan agradecida. Y yo, le creí. Pero con el tiempo, esas llamadas se convirtieron en solicitudes. Este mes la florería ha estado lenta. Connor necesita una cámara nueva para hacer transmisiones en vivo. Tu papá se perdió su torneo de golf. Y yo seguía enviando dinero. Llevaba un registro de cada transferencia en una hoja de Excel codificada por colores. Casa, coche, hermano menor, emergencias, y una última columna llamada temporal, que nunca desaparecía. Durante una de las pocas visitas que hice a casa, noté una televisión nueva de última generación en la sala, con sonido envolvente empotrado en las paredes. Connor sonrió con orgullo. ¿Ves esto? Es nuestro cine en casa. Fue gracias a tu dinero. Sonreí torcidamente, mientras apretaba con fuerza el brazo del sofá. En ese momento, yo todavía usaba un portátil de segunda mano que había comprado por Craigslist. Recuerdo claramente la noche antes del accidente. Por primera vez en mi vida, hice una llamada con un propósito distinto. Tengo que reducir los envíos. Estoy ahorrando para comprar una casa. No puedo seguir mandando dinero para siempre. Mi madre guardó silencio por 3 segundos, y luego rompió en llanto. Mi padre se metió de inmediato, con voz tajante. ¿Qué clase de persona eres? Te criamos por más de 20 años, ¿y ahora que somos mayores nos das la espalda? Connor no dijo una palabra. Solo me mandó un emoji de cabeza sacudiéndose. Colgué la llamada vacía, pero en el fondo, extrañamente aliviada. Aliviada porque creí que,
Por fin, había trazado un límite. Y 2 semanas después, mientras yo yacía inmóvil en una cama de hospital, ellos alzaban copas de vino frente a la Catedral de Florencia. Vi la foto que mamá había publicado justo antes del vuelo. 3 boletos de avión, reservados con un mes de antelación. Ya lo tenían planeado. Y como siempre, yo era la última en enterarme. La enfermera Riley tocó suavemente la puerta, con una bandeja de sopa y jugo en la mano. Me miró con calma y dijo despacio: no puedes elegir dónde naces. Pero sí puedes elegir a dónde perteneces. No respondí. Solo miré por la ventana. Había empezado a llover. Y por primera vez, supe con total certeza que jamás podría volver al lugar que alguna vez llamé hogar. Ya no. No después de todo esto. Empecé a mandar dinero a casa cuando tenía apenas 24 años, un año después de que me ascendieran a ingeniera principal en Skilling Pay, una startup fintech de rápido crecimiento en Austin. Un salario de 6 cifras puede sonar a mucho, pero para mí era más una oportunidad para devolverles algo a mis padres que una forma de disfrutar mi vida. Al principio, todo tenía una razón clara. El primer mes, ayudé a pagar un préstamo sin garantía de casi $12,000 que habían pedido para reparar el tejado tras una tormenta. Mamá lloró al teléfono. Si no fuera por ti, tendría que vender la florería. Al mes siguiente, cubrí 2 meses de seguro médico porque papá se había jubilado anticipadamente y perdió su cobertura del colegio. Pero después, esos gastos temporales comenzaron a volverse rutina. No recuerdo con exactitud cuándo las transferencias mensuales empezaron a darse por sentadas. Quizás fue cuando mamá llamó para decir que se había roto el aire acondicionado. O cuando Connor quería iniciar un negocio de productos hechos a mano en TikTok y necesitaba dinero para una cámara. Abrí una cuenta bancaria separada y configuré una transferencia automática. $3,000 para mis padres, 1,500 para Connor, más 200 adicionales para imprevistos. Incluso cuando no había imprevistos, el dinero se iba igual. Un mes, recibí un estado de cuenta con un cargo de un concesionario en Dallas. Habían dejado un pago inicial para una SUV blanca perlada nueva que mamá llamó una recompensa por todos estos años de trabajo. No recuerdo haber aprobado esa recompensa. Pero mamá dijo: tú no necesitas coche nuevo. Vives en la ciudad. Nosotros sí necesitamos un vehículo seguro para visitar a tu abuela. No supe cómo responder. Solo pagué los 12,000 restantes para no perder el depósito. Connor seguía saltando de un negocio a otro sin que yo viera jamás $1 de ganancia. Cuando le pregunté por los $2,000 que le había enviado el mes anterior, se encogió de hombros. ¿Estás invirtiendo o auditándome? Es una startup. Tal vez perdamos dinero durante algunos años primero. Una vez llamé a mamá para preguntar por qué ese mes los gastos habían subido casi $2,000. Su respuesta fue: tu papá se inscribió sin querer a una membresía premium de golf. No lo dejan cancelar, pero se la merece, cariño. La vida es corta. Tiene tan pocas alegrías. Esa frase, tu papá se lo merece, se repetía cada vez que cuestionaba un gasto. Cuando instalaron una piscina en el patio. Cuando renovaron el sistema de sonido de la sala. Cuando Connor mejoró su PC gamer y lo llamó herramienta de trabajo. Yo llevaba un registro detallado de cada gasto. 1,500 mensuales para las facturas de la casa. 1,000 para el coche. 2,500 para gastos generales. 500 para un curso de marketing de Connor. Y una lista interminable de cargos. Reparaciones del tejado, nuevos sofás, incluso comida para Biscuit, el Pomerania de raza pura que habían adoptado. El total mensual solía superar los $8,000. Un mes llegué a enviar 9,400. Cuando pedí pausar algunos gastos para comenzar a ahorrar y comprarme una casa propia, mamá suspiró. Sabes que tu papá tiene la presión alta. Decirle eso podría alterarlo. Y papá me escribió por mensaje. Si ya no quieres ayudar, dilo directamente. No pongas excusas. Yo aún vivía en un apartamento alquilado de no más de 65 metros cuadrados.
Mi refrigerador solía estar casi vacío porque llegaba demasiado cansada para cocinar. Rechazaba cada salida con compañeros del trabajo, por miedo a usar mi tarjeta personal y desbalancear el presupuesto familiar. Un día se lo conté a Esquilar, mi mejor amiga de la universidad. Vino de visita y, al ver el desglose de gastos en mi portátil, me preguntó de frente: ¿y si te enfermaras de verdad, qué crees que harían? Solté una risa amarga. Se preocuparían. Al fin y al cabo, sigo siendo su hija, ¿no? Ella no dijo nada. Solo cerró el portátil con suavidad, y me miró con unos ojos serenos, pesados. Me quedé sentada en el coche, con las manos todavía aferradas al volante, aunque el motor llevaba apagado más de 10 minutos. Dentro de la casa, la luz de la cocina atravesaba la ventana empañada, proyectando la sombra de mi madre volteando carne en una sartén. Connor estaba frente al televisor, con el mando de videojuegos en las manos, los pies en la mesa, como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Respiré hondo, intentando mantener firme la voz mientras entraba. Necesito hablar. Mi padre, James, levantó la vista del periódico, con tono grave. ¿Qué pasa? ¿Otro gasto urgente? No. Todo lo contrario. Quiero reducir el dinero que envío cada mes. Nadie dijo una sola palabra. Lo único que se oía era el crepitar del aceite en la sartén. Continué hablando, con la voz tensa. No puedo seguir enviando $8,000 al mes. Necesito ahorrar para comprar una casa. Para mi futuro. Seguiré ayudando, pero de una forma más razonable. En 3 meses reduciré a la mitad el monto, y después de eso, dependerá de necesidades reales. Mi madre dejó la sartén y se giró lentamente. No dijo nada al principio. Solo me miró. Y luego, como si las lágrimas hubieran estado esperando todo este tiempo, comenzaron a caer. Ya no nos quieres, Riley. Tragué saliva con fuerza. Sabía que esta sería su reacción, pero aún así dolía. No es que no los quiera. Entonces, ¿por qué? Me interrumpió mi madre, herida. Cuando eras pequeña, dejé de almorzar durante semanas solo para comprarte ese uniforme nuevo de gimnasia. Tu papá manejaba 3 horas cada semana solo para traerte a casa en las vacaciones. Y ahora que te va bien, ¿quieres liquidar tu deber como hija? Lorraine, deja que hable, dijo mi padre entre dientes apretados. Aunque no me miraba, sostenía su taza de café con tanta fuerza que le temblaban los nudillos. Connor se levantó del sofá con los auriculares aún puestos. Su voz vino desde el otro lado del cuarto. Eres de las que suben la escalera, y luego la patean para que nadie más suba. Me giré hacia él. Connor, tú no haces nada. No trabajas, no estudias, no pagas ni una sola factura. No puedo seguir manteniéndote como si fueras un niño. Soy tu hermano. Gritó Connor. Tú misma dijiste una vez que la familia va primero. ¿Y ahora qué? ¿Tu dinero vale más que nosotros? Papá se puso de pie. Su voz era baja, pero firme. Vive sola en la gran ciudad, con un salario alto, sin familia ni hijos. ¿Por qué sufrir por enviar un poco de dinero a casa? ¿O acaso planeas mudarte a algún barrio de lujo y cortar lazos con todos nosotros? No es eso, dije, casi suplicando. Solo quiero algo de seguridad económica. Cada mes apenas me queda lo justo para el alquiler y la comida. Todo lo demás se va en esta casa. Estoy agotada. Mi madre se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Su voz salió entrecortada. Tú eres la única esperanza de esta familia, Riley. Si nos abandonas ahora, ¿en qué se diferencia eso de empujarme a un abismo? Papá negó con la cabeza, con voz amarga. Está bien. Sin presión. Corta todo a partir del mes que viene. Quédate con tu dinero y construye ese castillo de sueños que tanto quieres. Da igual cómo sobreviva tu madre. Connor golpeó la puerta de su cuarto al cerrarla, gritando. Cuando nos necesites, no nos llames. Me quedé congelada en medio de la sala. Nadie me miró. Nadie me preguntó por qué no dormía, por qué trabajaba hasta tarde, por qué evitaba vacaciones por miedo a no tener suficiente para enviar.
Nadie se preguntó si me sentía sola. Solo me lanzaban acusaciones, como si yo fuera la traidora por querer conservar un pequeño pedazo de lo que tanto me costaba ganar. Me di la vuelta y me fui. Sin cenar. Sin decir una palabra más. Al cerrar la puerta del coche, vi a mamá por la ventana de la cocina. Se estaba limpiando la cara y, sin mucho drama, levantó su teléfono. No supe si estaba escribiéndole a alguien, o abriendo la app del banco para revisar mi cuenta una última vez. Encendí el motor. El pecho me pesaba menos, pero no sentía paz. No lloré. Pero por dentro, el vacío se extendía como un bosque calcinado tras un incendio. Los árboles no estaban completamente muertos, pero ya no tenían hojas. Entonces sonó el teléfono. Un mensaje de mamá. Lamento si te hice daño. Pero si crees que el dinero puede comprar la paz, entonces no entiendes lo que significa la familia. Puse el teléfono en el asiento del copiloto. No lo volví a abrir. No respondí. Esa fue la primera noche en la que no abrí la app del banco para revisar el saldo de la cuenta familiar. Y también fue la primera noche en la que empecé a pensar seriamente en dos palabras: romper vínculos. El miércoles por la tarde, 5 días después del accidente, por fin me permitieron sentarme con la ayuda de una almohada ortopédica ajustable. La mitad inferior de mi cuerpo seguía dormida por los medicamentos, pero mi mente estaba más clara que nunca. Lo suficientemente clara como para darme cuenta de que estaba aquí, sola. Mientras mis padres y mi hermano seguramente ya estarían instalados en algún hotel europeo. Desbloqueé mi celular por primera vez desde que recuperé la conciencia. En la carpeta de mensajes guardados, encontré uno alegre de mi madre. Estamos en el aeropuerto, a punto de volar a Florencia con Connor. No llames, el roaming es carísimo. Sé que vas a estar bien. El doctor dijo que te quedarías internada un buen rato, así que decidimos aprovechar las vacaciones de verano. Ah, y tu tarjeta sigue activa. La usamos para comprar los pasajes. Gracias, cariño. Ciao. Nunca me había sentido tan humillada en mi vida. No solo me abandonaron. Lo hicieron con mi dinero. Abrí la app del banco por primera vez en meses. Mis manos temblaban ligeramente mientras tecleaba la contraseña. Cada transacción hecha mientras yo estaba inconsciente aparecía clara, una detrás de otra. Como si cada una fuera una bofetada impresa en forma de recibo. 11 de junio, apenas 2 días después del accidente. Cargo de $15.292 en Bella Travel Services. Nota: pago por tour para 3 personas a Italia con mejora a clase ejecutiva. Me quedé en silencio. Mientras yo recibía una transfusión de sangre de emergencia. Ellos estaban finalizando el upgrade de su viaje soñado en clase de lujo. Y no se detuvo ahí. 3 cargos más lo siguieron. $750 en Sandro Milano, una marca de moda de alta gama. $920 en Florence Best Parentals. $1.180 en el restaurante Aurelio, con reserva en la azotea. Ninguna llamada para ver cómo estaba. Ningún permiso pedido. Nada. Abrí Facebook y escribí Florencia y mamá. En segundos apareció una publicación que había compartido solo con sus amigos. Ellos 3 sonriendo frente al Duomo, con conos de helado en la mano. El pie de foto decía: unas vacaciones merecidas después de años de sacrificios. Gracie, Florencia. Debajo, un comentario de Connor. Gracias al banco de Riley por financiar este viaje de sanación del alma. Y un emoji riéndose con un corazón. Me mordí el labio tan fuerte que sangró. Seguí bajando. Encontré una publicación de hace 3 semanas en el grupo familiar. Actualización de la casa Whitaker. Florencia, allá vamos. Mientras Riley no corte el pago de este mes, todo está cubierto. Un regalito de despedida de verano. Ya lo habían planeado. Y cuando les dije que quería reducir mi ayuda económica, no fue que les doliera. Lo que temían era que arruinara sus vacaciones en Italia. En ese momento, la enfermera Riley entró a la habitación con una bandeja de comida. Se detuvo al ver mi rostro pálido. Riley. ¿Qué pasa?
No respondí. Solo levanté el teléfono y le mostré la foto de mi madre probándose unas gafas de sol Gucci. El pie de foto decía: sombras italianas de verano. Cada centavo de mi hija vale la pena. Riley suspiró, y dejó la bandeja sobre la mesa, sin decir nada más. Se sentó al borde de mi cama. Usaron tu dinero. Asentí, y luego susurré, apenas lo suficiente para que me escuchara yo misma. Estoy aquí, con los huesos rotos, hemorragia interna, y los doctores sin saber si volveré a caminar. Y ellos allá afuera, disfrutando de pastas y vinos mientras yo ni siquiera puedo ir sola al baño. Mi voz se quebró. La garganta se me cerró. Riley me tomó suavemente de la mano y la apretó. No dijo nada. Cerré los ojos, intentando contener las lágrimas, pero vinieron igual. No por el dolor físico, sino por el derrumbe de todo lo que había construido. La imagen que tenía de una familia decente, que se quería incluso en medio de sus diferencias, se desmoronó en menos de 10 minutos, solo con repasar transacciones bancarias. Nadie me obligó a sacrificar tanto. Yo lo elegí. Creí que si daba lo suficiente, me amarían como amaban a Connor. Y ahora, en esta habitación de hospital estéril, por fin veía la verdad con una brutal claridad. Nunca fui una prioridad. Solo fui el recurso financiero más confiable que jamás habían tenido. Pensé que pasaría las siguientes semanas en silencio, en soledad, como una sombra que el mundo había olvidado. Pero, curiosamente, el vacío que mi familia dejó no era un espacio muerto. Se convirtió en un lugar que otros empezaron a llenar. La primera fue Riley, mi enfermera de las mañanas. A diferencia de los demás, que pasaban rápido con un todo bien, ella se quedaba. No preguntaba por cortesía. Preguntaba porque realmente quería saber. Me contó que había sido enfermera militar en Afganistán y que había visto cosas terribles, suficientes como para reconocer el dolor que se esconde detrás del silencio. Las heridas emocionales duran más que las físicas, me dijo una vez mientras cambiaba mis vendajes. Y tú, Riley, estás herida en ambos frentes. Riley comenzó a traerme pequeños detalles. Una taza de té de manzanilla hecho en casa. Un bálsamo labial sin aroma, porque sabía que detestaba los olores químicos. Un día, me trajo un libro viejo y gastado, Matar a un ruiseñor, de la estantería de su padre. Dijo que le ayudó a atravesar la depresión postguerra. Leí cada palabra como si hubiera sido escrita para mí. Pero no fue solo Riley. Mi médica de cabecera, la doctora Martínez, una mujer mexicoamericana de unos 40 y tantos, con una voz cálida como el chocolate caliente, empezó a visitarme incluso fuera de su turno. Un día me trajo una pequeña caja con panecillos de maíz que había horneado su madre. Para mi paciente más especial, sonrió. También compartía la habitación con la señora Eleanor, de 65 años, que se recuperaba de una caída en el baño y una fractura de cadera. Al principio, pensé que era distante. Siempre llevaba gafas oscuras y escuchaba ópera con auriculares. Pero en la tercera noche, cuando rompí en llanto, se quitó los audífonos y simplemente preguntó: ¿Quieres que me siente contigo? Desde entonces, cada tarde, mientras yo luchaba por levantar las piernas de la cama y practicar caminar, la señora Eleanor se sentaba en una silla a mi lado, cronómetro en mano, contando los segundos que lograba mantenerme de pie. Cada paso es una victoria, decía a menudo. Y ni siquiera la familia tiene derecho a quitártela. Hasta Leroy, el conserje, mayor de 60, con cabello plateado bien cortado, tocaba mi puerta cada mañana con una sonrisa desdentada que comencé a esperar con ansias. ¿Ganó Riley hoy? Preguntaba con picardía. Tenía la costumbre de dejar un caramelo de menta en la bandeja de mis medicamentos, como si estuviera atendiendo a una reina. No tenían por qué ser amables conmigo. Ninguno de ellos me debía nada. Pero llegaban uno a uno, como si el universo intentara llenar el hueco que mi familia había dejado. Una semana después, Riley trajo una pequeña tarjeta y la dejó sobre mi mesa. La familia no es la sangre. La familia es quien se queda cuando te desmoronas. Debajo, nombres escritos a mano. Riley, Eleanor, doctora. Martínez, Leroy.
Toqué la tarjeta. Mi corazón, por fin, empezó a latir más despacio. Esa noche volví a abrir el teléfono. No había mensajes nuevos de mamá. Ni llamadas perdidas de papá o Connor. Pero ya no los esperaba. En su lugar, le escribí a Riley. ¿Habrá manzanilla mañana? Creo que ya me volví adicta. Un minuto después, respondió. Traigo galletas de jengibre también. Puedes desmoronarte, pero tus papilas gustativas nunca lo hacen. Reí. Por primera vez en semanas. No fue una risa amarga. Fue real. Miré al techo del hospital. Ya no se sentía frío. Porque finalmente entendí que no estaba sola. Y que, a veces, la familia se reconstruye con pedazos rotos, gracias a la silenciosa bondad de los desconocidos. A las 4 de la madrugada me despertó un dolor agudo en la cadera izquierda. Pero esta vez, no presioné el botón de la morfina. En cambio, encendí la luz de noche y abrí el portátil. Esa noche no quería adormecerme. Quería sentirlo todo. El dolor, y también la creciente determinación que se encendía en mi pecho. Era hora de recuperar lo que era mío. Empecé llamando a Ava, una asesora financiera independiente que Riley me había recomendado. Solía ser auditora en un banco nacional. Tenía una voz aguda, pero curiosamente empática. Bien, Riley, dijo. Lo primero que tenemos que hacer es retomar el control total de tu sistema financiero. ¿Quién tiene acceso actualmente? Mi madre y Connor. ¿Tienen poder legal como tutores? No. Solo les di mis contraseñas porque era más fácil para seguir los pagos de las cuentas. Perfecto. Entonces no tienen ninguna autoridad legal. Lo que significa que podemos actuar de inmediato. En menos de 3 horas, Ava me ayudó a cerrar todas mis cuentas bancarias antiguas y abrir 3 nuevas en otro banco, con mayor seguridad, autenticación en 2 pasos y un dispositivo separado. Cambié todas las contraseñas. Cuentas bancarias, apps de pagos digitales, billeteras de criptomonedas, todo. Luego vinieron las tarjetas de crédito. Llamé a la línea directa, enumeré cada transacción de los últimos 45 días y solicité congelar la tarjeta. Abrí una investigación por fraude para la tarjeta utilizada en el viaje a Florencia. ¿Los investigarán? Pregunté, ya sin poder ocultar el temblor en mi voz. Tendrán que dar una explicación, respondió el agente con tono neutral. Y con las pruebas que proporcionaste, es probable que el banco lo escale a las autoridades civiles si es necesario. Hice una pausa. Respiré hondo. Y seguí haciendo llamadas. A la compañía eléctrica. A la empresa de Internet. Al seguro del coche. Al seguro médico. Cada servicio registrado a mi nombre pero que funcionaba en la casa de San Antonio. Cancelado uno por uno. Llamé también a la concesionaria donde estaba financiando 2 vehículos. Una SUV para papá y un sedán deportivo para Connor. No quiero quedarme con nada, dije. ¿Pueden organizar el embargo de los autos? Mientras el contrato esté a tu nombre. Lo está. Yo soy la única firmante. Y quiero cortar todo lazo con ellos. Cada llamada era un corte. Cada cancelación me alejaba un poco más de la sombra en la que había vivido durante los últimos 6 años. Al mediodía, Riley entró a mi habitación con 2 tazas de té de menta y una expresión de sorpresa al verme aún sentada frente al portátil. ¿Planeando un golpe de estado? No, sonreí levemente. Estoy recuperando mi territorio. Pero aún no había terminado. Llamé a la aerolínea, usando una confirmación de reserva que encontré en una cuenta de correo antigua a la que mi madre había accedido por error. 3 boletos de ida y vuelta de Florencia a Dallas, en clase ejecutiva. Los cancelé. Hice que el reembolso se enviara a mi nueva cuenta bancaria y añadí una nota al expediente de la reserva. Transacción realizada sin el consentimiento de la titular de la cuenta. ¿Los vas a dejar varados? Preguntó con suavidad el agente de atención. No, respondí. Solo les estoy dando la oportunidad de, por primera vez en sus vidas, pagarse las cosas ellos mismos. Esa tarde, Riley llamó a su hermano Derek, que tenía una vieja pero resistente camioneta.
Los tres organizamos una pequeña visita a la antigua casa. El hospital accedió a darme el alta por el día, siempre que contara con transporte y apoyo de movilidad. Iba en silla de ruedas, con una lista en las manos, objetos personales que aún estaban guardados en casa de mis padres. Mi libreta de ahorros de la universidad. El collar de mi abuela. Mi partida de nacimiento. Fotos familiares antiguas. Incluso el primer dibujo que hice a los 10 años. Ese que mi madre una vez llamó inútil, pero que valía la pena guardar. La casa en San Antonio no estaba cerrada con llave. Las cámaras de seguridad estaban apagadas. Usé mi antigua llave y entré como una visitante, recuperando fragmentos robados de mi vida. No tomamos nada que no fuera legalmente mío. Riley había impreso la lista, y yo fui marcando cada artículo como si escaneara productos en un supermercado. Derek se quedó boquiabierto al ver la PC gamer de Connor en la sala, aún en su empaque original, marcada con un post-it que decía, tarjeta de Riley. Gracias, Sid. No rompí nada. No escribí en las paredes. No dejé rabia. Solo pegué una nota en el refrigerador. Ya no soy tu patrocinadora. Encuentra otra forma de vivir. Nos fuimos justo cuando el cielo empezaba a oscurecer. No llevábamos venganza, solo claridad. A las 2 de la madrugada supe que habían regresado cuando sonó el teléfono. La pantalla decía, mamá, celular. Un número que no había bloqueado, solo vigilaba. No contesté. 10 minutos después, comenzaron a llegar los mensajes. De mamá. De papá. De Connor. Primero, la rabia. ¿Crees que esto es gracioso? Estamos varados en el aeropuerto con tarjetas rechazadas. ¿Cómo te atreves? Luego, las amenazas. Nos cortaste el apoyo financiero. Ahora nos cortas para siempre. No te lo perdonaremos. Te vamos a demandar. Y finalmente, la manipulación emocional que ya conocía de memoria. La presión de mamá se disparó. Lloró en Florencia por tu culpa. ¿Y Connor? Ahora no tiene dónde quedarse si le quitaste el coche. Moví todos esos mensajes a una carpeta separada. No respondí. 3 días después, el hospital me informó que había 3 personas en la recepción preguntando por Riley Whitaker. Sin cita. Sin flores. Miré a Riley, que leía al lado de mi cama. Cerró el libro y preguntó con suavidad. ¿Quieres que me quede? Asentí. Eres la única familia que me queda. Mis padres entraron en la habitación, los rostros enrojecidos por la furia. Connor venía detrás, aún quemado por el sol, claramente recién llegado de la playa. Se congelaron al ver a Riley sentada allí, tan tranquila como si perteneciera a ese lugar. Mamá habló primero. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Nos abandonaste a mitad de un viaje. Nos humillaste frente a nuestros amigos. Robaste dinero familiar. La miré directo a los ojos. Esta vez no temblé. No robé nada. Solo recuperé lo que era mío. Papá golpeó la ventana con la mano. Estás actuando como una extraña. Sin avisar, sin advertencia. ¿Cómo no va a sentirse como si nos hubieras echado a la calle? Es diferente, respondí. Todavía tienen una casa. Solo que ya no la pago yo. Connor se metió, iracundo. Arruinaste todo. Si no me quieres, bien. Pero te llevaste el coche. ¿Ahora quieres que camine? Tienes 25 años, Connor. Puedes trabajar. Puedes comprarte tu propio coche. No te debo ni un sándwich, mucho menos un sedán. Mamá empezó a llorar. No de sorpresa. Lo que yo solía llamar su artillería emocional. No estoy de acuerdo contigo. No lo entiendo. Pero te amo, Riley. La familia es donde uno se apoya en los demás. ¿Cómo puedes empujarme así al borde? Me incliné y tomé el sobre que ya había preparado. Estos son los términos, si aún quieren estar en mi vida. Papá lo abrió, hojeó las páginas. 3 puntos. Ningún tipo de apoyo financiero. Contacto solo con consentimiento previo. Si se rompen los límites,
Se termina todo contacto. ¿Esto es un contrato? Se burló mi padre. Es un límite, respondí. Mamá arrugó el sobre. No firmaré esto. No lo aceptaré. Ya no eres mi hija. Connor arrojó la llave del coche sobre la mesa. Ve a vivir con tu enfermera. Se fueron. Cerraron la puerta con tal fuerza que el florero tembló. Suspiré. No por tristeza, sino por alivio. Riley volvió a sentarse a mi lado. No dijo nada. Solo me tomó de la mano, con fuerza. ¿Estás bien? Preguntó. Asentí. Ya no tienen control sobre nada. Por primera vez en mi vida, puedo elegir. 3 semanas después me dieron el alta. Riley me recogió en la SUV prestada de su hermano. El maletero estaba lleno de mantas suaves, una almohada lumbar, y un pequeño cartel que decía: El nuevo viaje de Riley. Me mudé al departamento de Eleanor, la mujer mayor con la que compartí habitación en el hospital. Ella insistió en cobrarme un alquiler simbólico. Cada mañana, Riley me llevaba a terapia física. Cada noche, leía junto a la ventana, aprendiendo poco a poco a dejar de revisar cualquier cuenta bancaria que no fuera la mía. Una tarde, Riley me preguntó: si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo? Negué con la cabeza. No. Porque si nada de esto hubiera pasado, nunca habría entendido lo que significa realmente hogar. Ella sonrió. Entonces, bienvenida a casa. La historia de Riley es un recordatorio poderoso de que el amor no significa sacrificarse sin límites. En la vida real, hay familias que construyen sus relaciones sobre la dependencia y la manipulación, volviendo víctima silenciosa a la persona más generosa. Pero cuando nos atrevemos a establecer límites, cuando recuperamos el control sobre nuestra propia vida, eso no es una traición. Es un acto valiente de sanación. Porque, a veces, la verdadera familia se encuentra en la bondad de quien menos esperas. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la decisión de Riley? Si estuvieras en su lugar, ¿qué habrías hecho tú? Déjamelo en los comentarios y no olvides seguir el canal para más historias conmovedoras sobre familia y renacimiento personal.